Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén escuchando el podcast, sean bienvenidos a Tlaninantli Tour, podcast de divulgación científica de estudiantes del CIEMAT del Instituto Politécnico Nacional. Hoy, en nuestra emisión, abordaremos el tema Una mirada hacia el mundo rural, con especialistas en zonas rurales, geología, áreas verdes, agua, economía circular y políticas públicas. Con mis compañeros Bárbara, Ana Laura, Esperanza, Moy, Concepción y una servidora, Xochitl. Desglosaremos el tema desde nuestra expertise, contextualizando el panorama en México y el mundo y aportando nuestras perspectivas. Comenzamos con el aporte de una ingeniera en sistemas ambientales. Adelante, Bárbara. Gracias, Xochitl. Me gustaría poder comenzar con esta pregunta. ¿Qué piensas cuando alguien te dice que vive en condiciones rurales? Podemos imaginar muchas cosas, desde no tener acceso a internet, estar alejado de las grandes ciudades y sus comodidades, caminos de terracería, el kikiriki del gallo como despertador, naturaleza al alcance de todos y una vida de tranquilidad. Pero la realidad que viven las comunidades rurales va más allá de esa idea general, porque ahí se vive un mundo completamente distinto al urbano, carente de valor y reconocimiento y con grandes carencias. México es un país megadiverso, no solo en tema de recursos naturales, sino en recursos culturales. Algo que lo caracteriza son sus múltiples comunidades rurales, dispersas en todo el territorio nacional, y gran parte de ellas tienen población indígena, aportando un gran valor los pueblos originarios, por sus usos y costumbres, a la multiculturalidad mexicana. Sin embargo, las condiciones de vida que se presentan en estas comunidades son complejas. En realidad, podemos definir lo rural como algo que va más allá del número de personas que residen en un espacio, ya que rural es el resultado de las interrelaciones de factores económicos, políticos, ambientales, sociales, demográficos y culturales en un territorio. Esto implica una modificación fundamental a la comprensión del fenómeno y como consecuencia a su conceptualización. ¿Y cuál es la realidad del mundo rural? En pleno siglo XXI es difícil imaginar que actualmente en México y Latinoamérica existen regiones con una calidad de vida donde comunidades rurales carecen de acceso a los servicios más básicos, como lo es el agua potable, drenaje, energía eléctrica, telecomunicaciones. ¿Te imaginas estar una semana de tu vida sin estos servicios básicos? Además de servicios de salud, educación, seguridad social, espacios para el desarrollo de actividades recreativas, fuentes de trabajo estable, simplemente un trabajo digno que les permita cubrir sus necesidades más básicas. Es complejo admitir que el lugar de nacimiento de una persona limite su desarrollo, teniendo que emigrar en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, en su propio país o al extranjero. Las zonas rurales cumplen un gran papel. Son la respuesta para la época actual, para la alimentación, energía, medio ambiente, biodiversidad y modos de vida. 90% del territorio mundial es rural, y ahí están las reservas de agua dulce, gran parte de los ecosistemas y de la biodiversidad, las tierras agrícolas, los minerales, en fin, los recursos naturales renovables y no renovables, y también los paisajes y posibilidades de diversión en la naturaleza, que de modo creciente se revelan indispensables para el equilibrio mental del ser humano. Son parte trascendental en la economía de México. Es el sector que provee alimentos e insumos naturales a corto y largo plazo, para la subsistencia de las grandes urbes. Esto es un poco del mundo rural. ¿Qué tanto es propicio el desarrollo? Buscar el desarrollo en comunidades rurales es algo que se habla mucho, pero realmente se tiene que sustentar en que se tiene que plantear un proyecto a desarrollar y en todo momento considerar la intervención comunitaria. Ahí se consideran las necesidades de las comunidades, a los actores y líderes, y con ello el que estos proyectos tengan el mayor éxito posible, porque simplemente proponerlos no va a llevar a que una comunidad se esté desarrollando. Y bueno, en este tipo de sectores también son muy vulnerables las mujeres. ¿Tú cuáles crees que son los principales retos a los que se enfrentan las mujeres de las zonas rurales para sacar adelante a su familia?
Uno de los principales retos es que al vivir en México una comunidad y un lugar donde el machismo está a la orden del día es el primer reto al que se enfrentan. Segundo, que las condiciones de trabajo a las que se enfrentan es que no es el mismo salario de un hombre y una mujer. Además de que son madres, tienen que ser abandonadas por sus parejas porque tienen que ir a migrar a otro sitio y se tienen que hacer cargo de las cosas de su casa, así como su familia y un trabajo. Realmente lo que vive una mujer es un panorama complejo en una comunidad rural. Bárbara, yo te quisiera preguntar respecto a esto que estás comentando, ¿a qué se debe que las personas que viven en lo rural se quedan ahí en lo rural? ¿Tú crees que podrían llegar a las ciudades y compartir todo este conocimiento, podría decir básico, que ellos van generando a lo largo de su vida, aplicarlo a las ciudades, a este cambio climático que se está viviendo y que luego es más fuerte en las ciudades? Una pregunta muy interesante, Ana. El poder retomar los conocimientos y el saber de las comunidades rurales es algo urgente en lo urbano. Algo importante de mencionar es la cosmovisión que tienen estos lugares, ya que ellos respetan, cuidan y aman la naturaleza, que es donde obtenemos el agua, que es donde se tiene el suelo para poder tener los alimentos, el aire, los ecosistemas, etc. Y poder tener ese conocimiento en las ciudades se va a lograr con esa vinculación entre lo rural y lo urbano. Oye, ahorita que mencionas esta riqueza de todos los recursos naturales que ellos tienen a la mano, ¿nos podrías decir a qué se debe que las zonas rurales más ricas, pues en este tipo de recursos naturales, sean las más pobres en el país, teniendo tanto material disponible para ellos? ¿Por qué son los más pobres, los más marginados? Es una pregunta muy interesante. En la parte sur del país se encuentran los estados que tienen mayor cantidad de recursos naturales, pero son los más pobres: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que tienen índices de rezago social tan altos reportado por la CONAPO y INEGI. Lo tienen, una, porque principalmente desconocen sus derechos, porque las personas no les pagan el precio justo, porque cuando ellos producen algo, llegan personas externas, lucran con su necesidad y su vulnerabilidad. Pero no solamente en tema económico, sino en la parte política, en la parte de ordenamiento territorial y ecológico, sufren grandes necesidades. Muchas gracias, Barbarita. Soy Esperanza y estoy en el tema del agua. Y a mí me gustaría saber cuál es la percepción que tienen del agua las comunidades rurales. ¿Ven al agua como un don o como un derecho? ¿Cómo la tratan? Es algo muy interesante porque nosotros lo vemos como un derecho, pero realmente ellos lo ven como un don. Por lo tanto, lo cuidan, lo valoran, porque es lo que cubre sus necesidades de sed. Con ello les permiten poder preparar sus alimentos, poder sembrar y por lo tanto cosechar. Pero también algo importante de mencionar es el acceso al agua. En la parte sur del país, en Chiapas, donde su disponibilidad es muy alta, no la valoran, la utilizan pensando que toda la vida lo van a tener. En cambio, en la parte norte del país, donde la escasez es alta, o en el estado de Oaxaca, donde sus periodos de estiaje son altos, pues forzosamente la tienen que cuidar. Entonces, también algo importante de concientizar en la parte del agua es que de acuerdo al acceso que tienen en las comunidades es como lo cuidan. Es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, para nosotros el agua la tratamos de cuidar en exceso porque no la tenemos. Y el que las comunidades rurales supieran esa distribución inequitativa que hay, creo que les podría hacer conciencia. Pero ahora bien, yo tengo otra pregunta, porque hablamos nosotros, y yo me incluyo, de que ayudemos a las comunidades y que les llevemos y que les demos y que esto. Pero desde tu experiencia en las comunidades rurales, ¿qué les gustaría a ellas? ¿Cuál es su sentir realmente? ¿Qué desean? ¿Les gustaría realmente ser intervenidas? ¿Cambiar sus usos y costumbres? ¿Cómo ves tú? ¿O sería invadirlas? Retomando la parte del agua, y para no dejar pasar más, creo que lo que no se conoce no se valora, y estas comunidades, al no tener información que les permita concientizar de su uso y cuidado, no lo valoran. Otro es que necesitan esta parte de educación y concientización en tema ambiental. Y retomando la pregunta que tú me haces, lo que desean estas comunidades es el respeto. Es algo que no se les ha dado, se les ha olvidado, solamente se les ha tomado para poder robar sus recursos naturales,
se les llama indios, se les llama personas que no conocen, que habla dialectos. Realmente no se les ha dado su valor y por lo tanto no se les ha dado ese respeto. Principalmente es lo que están buscando. 2, que realmente se den programas en el orden federal, municipal, estatal, que cubra sus necesidades más básicas. Como les he platicado, hay lugares que actualmente en muchísimas partes de México y Latinoamérica no tienen los servicios básicos. ¿Tú te imaginas, Esperanza, no tener agua, no tener energía eléctrica? Creo que es algo que ellos necesitan. Y muchos de ellos sí consideran esta parte de vivir de una forma modesta, pero en pleno siglo XXI se necesita tener esa accesibilidad para poder ir al médico. Ahorita con la pandemia, donde no respetó solamente llegar a ciudades, sino hasta los pueblos más recónditos, ellos necesitan poder trasladarse para poder estar sanos. Entonces es algo muy complejo que requiere ese enfoque que se le dé por parte del gobierno. Y algo con lo que me gustaría terminar esta pregunta es que China, hoy un país que está desarrollado, hace menos de 50 años sus habitantes vivían en condiciones rurales. Hoy son de esas ciudades que están abundando, también con muchos conflictos, pero que ya cubren lo más básico. Cuando se dé ese enfoque a lo rural, va a poderse dar realmente un crecimiento. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer desde tu perspectiva, un principio de respeto para el trato a las comunidades. ¿Y qué hay de los jóvenes rurales, Bárbara? ¿A qué aspiran los jóvenes rurales? ¿Se puede crear algo para que estos jóvenes permanezcan en su lugar y evitar de alguna forma que viajen hacia las ciudades? ¿Qué hay de la juventud rural? ¿Puedes platicarnos qué está ocurriendo? Está sucediendo que no solamente jóvenes, sino que cualquier persona migre de su lugar de origen, de esa zona rural, por mejores condiciones de vida. Y eso está siendo ocasionada nuevamente, vuelvo a esta parte de no se cubren sus necesidades. Y creo que una solución es que se apropien de su lugar de origen. Muy interesante lo que comentas, Bárbara. Recapitulando un poco, siento que sí se ha dado mucho que los líderes se han visto beneficiados por vender partes de sus tierras, las tierras que están más cercanas justamente a zonas turísticas, las tierras que se pueden explotar para minería, para otras cuestiones. Y justo esto sobre la apropiación se me hace muy importante porque muchos de los jóvenes que nos desarrollamos en comunidades conocemos y somos los que más sabemos de cómo poder aprovechar cuáles son los recursos, de la importancia que tienen justamente todo el conocimiento que lleguemos a tener con base a esto. Y bueno, hablando un poquito de los jóvenes y de mi tema, que es de economía circular, me gustaría hacerte una pregunta relacionada a esto. Bueno, también se ha visto que los jóvenes llegan a tener diferentes temas de consumo, ¿no? Llegan a consumir plástico, llegan a consumir electrónicos, cosas que no se consumían antes. ¿Has visto justamente algún tema sobre reparación, algún tema de reciclaje en estas comunidades? Referente a la parte de economía circular, creo que no se da de forma clara, pero algo que sí me hace pensar que se da es que ellos aprovechan hasta el máximo lo que tienen. Por ejemplo, la ropa. Reciben ropa de personas que se las brindan y que esas personas ya la usaron durante 5 o 6 años y en estas comunidades pareciera que es ropa nueva. Y hasta que tiene un gran hoyo o que ya no sirve definitivamente es que la desechan. Pero en las comunidades se aprovecha al máximo todo. Y respecto a la parte de electrónicos o de tecnología, es bien sabido que un celular ya se tiene hasta en el lugar más lejano de la Tierra prácticamente. Y creo que ahí es donde se tiene que dar esa información de que son sustancias tóxicas, por ejemplo las pilas, por ejemplo los diferentes elementos que constituyen a un teléfono, si se desecharan al ambiente, pues sería algo tóxico. Y creo que ahí el poder trabajar este tema de conciencia, de educación ambiental, tiene una gran importancia. Bárbara, tengo una pregunta más. ¿La población rural tiene una forma de ver a la naturaleza que se conoce básicamente más en Latinoamérica como el buen vivir? Y lejos de lo que podrían pensarse las comunidades rurales, creo que es una ventaja competitiva tenerlas ahorita en estos tiempos del cambio climático, porque ellas han convivido con la naturaleza de tal forma que su impacto no ha sido el mismo que, por ejemplo, en las zonas
industrializadas, las zonas urbanas. ¿Cómo podríamos resaltar este punto frente a las personas que dicen que lo que hace pobre a un país es la población rural? Y lo contrapongo con lo que hace como ventaja competitiva es tener estas nuevas formas de convivir con la naturaleza. Concepción, creo que algo importante de retomar es la armonía, y es lo que ellos ejecutan en su diario vivir y que está ligada a ese buen vivir. Realmente es que se basan en poder vivir de forma tranquila, sin grandes lujos, el aprovechar y agradecer por todo lo que ellos tienen. Y creo que es muy importante recordar que nosotros creemos que estamos en ese desarrollo, que estamos viviendo de forma correcta, pero desde mi punto de vista donde se está dando la verdadera forma de vida que te da paz, que te da tranquilidad y que te permite valorar todo lo que la naturaleza nos da, son en estos lugares. Vivimos en un país multicultural, megadiverso, y que no solamente es desde esta parte biológica, sino cultural, y cualquiera se sentiría afortunado de lo que tenemos. Y recordar que aunque en la parte socioeconómica no tienen las mismas oportunidades o desarrollo estas comunidades, sí tienen un gran desarrollo y mucho más alto que cualquiera de nosotros en una ciudad donde perdemos ese sentido verdadero de la vida. Esto fue todo por hoy en una emisión más de Tlaninantli Tour. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y si tienen alguna pregunta sobre el tema de hoy, déjenla en los comentarios. Y recuerden, construyamos un mundo mejor. Nos escuchamos en la siguiente emisión con el tema La interdisciplina de los estudios ambientales. Hasta la próxima.